El fuerte comunicado que lanzaron los intendentes nucleados en este flamante foro habla de decisiones del gobierno nacional nefastas para el interior del país y señalan que es un doble mazazo para los municipios argentinos, no solamente el recorte de fondos, sino además saber que se mantienen subsidios para el AMBA, es decir, solo para el área metropolitana de Buenos Aires y nada para el interior del país. Bueno, sigue habiendo discriminación en definitiva. La vamos a sumar a Gabriela Origlia, que tiene datos y muchos más datos para aportar, así que te saludamos, Gaby. Hola, Gaby, buenas noches. ¿Cómo les va? Lo que hay que aportar es plata, porque ya acá no hay. Datos estamos complicados. Bueno, se veía venir esto hace una semana, empezó la discusión, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, sin consultar prácticamente con el área de transporte de la Nación, anunció exactamente hace una semana que cortaba el fondo compensador, porque ellos no hablan de subsidios, sino del fondo compensador al transporte del interior, mientras que al AMBA le mantenía la baja gradual de los subsidios. Es decir, vuelve a haber una clara diferencia entre el tratamiento de uno y otro sector del país. Esto lo que ha precipitado es la decisión de algunas provincias de retirarse en el aporte, porque no pueden aportar lo suyo más lo que nos pone la Nación, y en otros casos los municipios claramente no pueden poner lo que antes ponían entre tres, porque para mantener el valor del boleto antes ponían entre tres y el pasajero, ahora va a poner casi solamente el pasajero y se va a sostener, al menos en Córdoba, y de acuerdo a lo que explicaba recién Daniel Pacerini, el subsidio a la demanda, es decir, los boletos especiales que tienen determinados sectores, estudiantes, jubilados, obreros, personas enfermas. Claramente también cuando se dijo vamos a mantener, dijo la Nación, pero con la SUBE. Córdoba firmó en septiembre del año pasado la incorporación a la SUBE, pero para que la SUBE esté activa tienen que venir por lo menos 1000 máquinas a Córdoba para poder cargarse la tarjeta. Estamos viendo en todo el país los problemas que hay en Buenos Aires para la gente que tiene que registrar la SUBE, ¿no? Que están haciendo horas de cola para trabajar en ese registro. Este es uno de los puntos, terminará seguramente en la justicia, como ya están llegando a la justicia los reclamos de los gobernadores. Ignacio Torres de Chubut fue a la justicia federal por el recorte del subsidio al transporte, y fíjense, en ese caso va el gobernador, que es de Juntos por el Cambio, y el intendente de Comodoro Rivadavia, que es de Unión por la Patria. Bueno, es un hecho que el transporte aumenta a partir del viernes a la noche, ¿no? Porque lo que pretende Pacerini es una reunión con Guillermo Francos, o bien ir a la justicia, o bien que se coparticipe el impuesto al combustible, pero todo eso demora, digamos, y urge... Y no parece haber tampoco mucha intención de parte del gobierno de aflojar de ese lado, ¿no? Y urge resolver, digo, ¿no? Ninguna. Entre 680 y 700 pesos va a ser la tarifa del transporte en Córdoba, y recordemos que va a aumentar 44,5% el interurbano también, Gaby, recordemos que cuando asume Milei, uno de los datos fue que desembarcaban funcionarios cordobeses y entre ellos el que era titular de transporte en la provincia pasaba a la Nación. ¿Cuál es la situación? Algo dijo Pacerini en las declaraciones que hizo hoy para Telefe Noticias, que había hablado con Franco Mojeta antes de que se supiera el recorte de subsidios. Pero ¿qué pasará con este cordobés que está ubicado nada menos que en la discusión sobre este tema en estas circunstancias? Nadie lo sabe, porque además tanto Pacerini como Hafkin, el intendente de Rosario, habían tenido una reunión con Mogueta la semana anterior a la quita de subsidios. Sí. Y lo que estaban hablando con Mogueta era un mejoramiento del fondo compensador para que no fuera tanta la brecha con Capital Federal. Imagínate que después se desayunaron con que no existe más el fondo. Pero bueno, hay cosas muy... Hoy recién se designó al titular del PAMI en Córdoba. Así es. Lleva 60 días el gobierno. Renunciaron 2 funcionarios que están encargados de la distribución de alimentos en el Ministerio de Capital Humano. O sea, estamos viendo que hay una suerte de movidas internas que te dejan áreas que están al rojo vivo, porque lo está el transporte y lo está el reparto de alimentos, y hoy están sin quien pueda dar respuesta a los que hacen reclamos. Hasta ayer había versiones muy fuertes que Milei tenía intención de desplazar
no solo a Franco Mogueta, sino también a Daniel Tillar del Banco Nación. Así es. Pero en paralelo, en algo insólito, mientras la pelea con Yarlora escala, nombra a Fernando Sibila en la fábrica de aviones, en FADEA. Sí. Entonces, no se termina de entender en este juego de las sillas cómo es la cuestión política. Todos los gobernadores, en esto ya no hay diferencias políticas, están enfrentados con el gobierno nacional, inclusive el PRO tiene algunos ruidos internos, porque mientras Cristian Ritondo dice apoyemos lo que hace Milei, los gobernadores dicen nosotros nos estamos quedando descalzados de fondos. ¿Habrá alguna chance, digo, de marcha atrás en materia de transporte por parte del gobierno nacional? Porque decía algo parecido con el tema de los docentes, no mando el fondo de incentivo docente a las provincias y no va a haber paritarias, y sin embargo hace unos minutos atrás, bueno, nos dábamos con la noticia esta, ¿no? Sí, ¿quién puede saber cuál es la estrategia de Milei, que tiene en su idea, ¿no? Son cosas que vamos conociendo con el desarrollo del propio gobierno. No pareciera que fuera a haber marcha atrás, al menos las fuentes de economía no están dispuestas a dar marcha atrás. Otra es una decisión política por parte del presidente, porque en esto ustedes hablaban recién de la cuestión de la justicia. ¿Cuál es el problema? No problema en sí, pero ¿cuál es la cuestión de ir a la justicia? Si vas a la justicia, hay un tiempo de la justicia que no se ajusta a la vida de los ciudadanos, tampoco se ajusta a la vida de los gobiernos. Entonces, puede que salga un fallo en varios meses, cuando te dan la plata, claro, está licuado. Palabra que usó ayer el presidente, ¿eh? Él dijo, motosierra y licuadora, tal cual, las bases de lo que se viene haciendo hasta ahora. O sea, no estamos diciendo nosotros nada que el propio Milei no haya dicho. Entonces, ir a la justicia, por supuesto que es lo que ya muchos han hecho y más lo van a hacer. 5 gobernadores ya han ido por diferentes temas. Así es. Pero son 5 presentaciones individuales. Pero el punto es que no hay una respuesta en el corto plazo. Y hoy es probable que Guillermo Francos lo reciba. Todos identifican al ministro del Interior como el hombre, un vicegobernador de una provincia patagónica me dijo, el hombre con menos ira del gabinete. Ahí está. No. El hombre siempre dispuesto a dialogar. Pero te dicen eso e inmediatamente te dicen, no tiene poder político otorgado para dar respuestas. Claro, porque anuncia o decide cosas o promete cosas que después no las cumple el propio Milei. Bueno, una batalla que va a seguir paso a paso todos los días. Hay un escalón más en este tipo de cuestiones y en este caso la licuadora afecta a los usuarios del transporte. Es decir, subirse o no a un colectivo va a ser la posibilidad que tengan a partir de los valores de mañana. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Creo que va a ser un boom del uso de las bicicletas municipales. Seguramente. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.